Oiga, hace algunos días, ayer o antier, creo, le estábamos dando un pequeñito adelanto, un muy breve adelanto de esto que anunciaba el IMCO en tanto a que había analizado las compras públicas del gobierno federal y que habían pues emitido este reporte en el que entre uno de los datos más interesantes era que se habían aumentado los riesgos de corrupción. Ya sabes, son temas que tienen que ver con licitaciones, adjudicaciones directas, transparencia, cumplir con normas, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a ahondar en este tema, luego de que el IMCO analizó las compras públicas y este índice de riesgos de corrupción 2023 con Fernanda Avendaño. Ella es coordinadora de Administración Pública e investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sus principales líneas de investigación son justamente compras públicas, transparencia, detección de prácticas de riesgo de corrupción mediante el uso de información y datos públicos, así como la participación de las mujeres en la economía. Es licenciada en Ciencia Política por el ITAM. Fernanda, qué gusto saludarte una vez más. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David. Gracias por el espacio. ¿En qué consistió este reporte? ¿Qué fue lo que analizaron? ¿Podremos arrancar por ahí, Fernanda? Claro que sí. Pues el índice de riesgos de corrupción ya es la tercera edición de este índice y lo que buscamos es medir las prácticas de riesgo de las compras públicas. Ahora ya sumamos el año 2022, entonces tenemos más de 800,000 contratos, procesos de compra que realiza las instituciones federales desde 2018 hasta 2022, que ya pues suman, te imaginarás, una cantidad importantísima de recursos públicos. En 2022 únicamente fueron 500,000 millones de pesos gastados en este tipo de procedimientos, y por esa cantidad de recursos públicos y por la vulnerabilidad de las prácticas de corrupción o los esquemas de corrupción en las compras, vale la pena analizarlas y también poner estas banderas rojas, estas señales de alerta cuando hay incumplimiento de la ley, como también lo mencionabas hace un momento, falta de competencia o falta de transparencia. Y cuando las instituciones fallan en uno o en alguno de estos tres principios, que son los ejes rectores, digamos, los que nos interesa que se apliquen para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos, en caso de que no, aumente el riesgo de corrupción en las compras públicas, y les ponemos un puntaje de 0 a 100 a las instituciones federales, para no solo monitorear ese puntaje, sino después nos podemos ir a cada una de las transacciones e identificar qué pasó, por qué se adjudicó directamente ese contrato, por qué no están los documentos publicados o por qué hay un proveedor riesgoso de acuerdo con esta medición, que también vale la pena cuestionarnos por qué fue la selección de cada una de las instituciones. Y me imagino que han de encontrar una variedad enorme de circunstancias en esto que nos acabas de mencionar, Fernanda, pero te preguntaría cuáles han sido las prácticas de riesgo, digamos, más comunes, o no sé si las más importantes en esto que nos estás comentando. Sí, totalmente. Es cierto que hay, pues, si son 200, poco más de 200 instituciones, claramente las dinámicas y las particularidades pues pueden ser distintas, pero a pesar de eso sí podemos desglosar los elementos de las compras del gobierno federal en estas prácticas, donde sin duda hay que poner el ojo. La primera es la falta de competencia, no porque esto necesariamente sea un sinónimo de corrupción, pero sí porque no favorece la competencia, y desde 2019 vemos una caída en la competencia económica. En 2022 en particular, casi 4 de cada 10 pesos, 38% del monto gastado por toda la administración pública federal se destinó a procesos de adjudicación directa, que no hay concursos, que no hay esta participación de varios proveedores, lo que no solamente pues representa alguna ineficiencia, no nos dan las mejores ofertas económicas, no hay este incentivo de participar porque ya saben que van a recibir el contrato, o bien una irregularidad o a un acto de corrupción porque se presta a prácticas discrecionales o sujetas a decisiones más subjetivas. Pero además de la falta de competencia, cuando se une la falta de competencia a estos procesos cerrados con falta de transparencia, por ejemplo, o con proveedores de riesgo, también aumenta el mismo riesgo de corrupción. Entonces, la falta de transparencia es cuando no se publican los documentos que la misma ley exige. No pedimos documentos extra, no pedimos información que no está en las leyes de contrataciones, y en el caso de las adjudicaciones directas, 16% no tuvieron el documento que le llaman los datos del contrato para poder analizar, una, que la información
coincide con los documentos oficiales, pero en segundo lugar que está completo a disposición de cualquier persona que quiera revisar estas transacciones. Entonces aquí se une un segundo riesgo. Y el tercero, que también vale la pena, es qué pasa con los proveedores que no son idóneos para el Estado y por supuesto para los bienes y servicios de la ciudadanía. Y aquí hablamos de más de 3,000 millones de pesos en 2022 que se adjudicaron ya sea a proveedores fantasma, a proveedores que fueron clasificados como no con operaciones inexistentes de acuerdo con el SAT, pero bueno, les conocemos como empresas fantasma, sancionadas por alguna irregularidad, alguna multa, alguna inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública o empresas de reciente creación. De nuevo, por el riesgo o el cuestionamiento de si son capaces de cumplir con el bien o el servicio cuando tienen menos de un año desde que se crearon hasta que recibieron el contrato público. Oye, todos estos temas, digo, evidentemente todos son sumamente importantes, pero este último me llamó un poquito más la atención, Fernanda, porque de repente asociamos el concepto de proveedores de riesgo con, el que a lo mejor alguna vez ganó una licitación o alguna adjudicación directa y quedó mal, o la obra después tuvo fallas. Pero no, este es un concepto, por lo que nos acabas de explicar, mucho más amplio. Exacto, tenemos, obviamente, si hay alguna falla en un contrato de una institución y luego fue contratada por otra, y si hubo una multa o alguna sanción, lo detectamos. Pero justamente también ampliamos ¿qué pasa cuando las empresas tienen días o incluso meses de constitución y reciben el contrato público? No porque no queramos que se crean empresas, no porque no puedan tampoco poco a poco incluirse en el mercado y participar en las contrataciones públicas, pero si tienen poca experiencia, poco conocimiento y al mismo tiempo ya reciben miles o millones de pesos en compras públicas, vale la pena monitorear por qué ese proveedor era la mejor opción y no se fueron con alguien que tal vez tenía mayor experiencia o pudieron haber abierto el mercado un poquito más, hacer una investigación más exhaustiva para que la empresa también tuviera más años más o incluso más meses de experiencia y que no se arriesgue el cumplimiento del contrato y la provisión de estos bienes, que puede ser pues los lápices, el equipo de cómputo o cosas mucho más complejas como los medicamentos, la provisión del material médico para los hospitales o incluso para escuelas o para las obras de infraestructura. Entonces, por eso monitoreamos estas que, aunque pueden ser empresas que están constituidas para el bien o el objeto en que fueron creados, sí vale la pena monitorear porque el monto es muy alto, son 3,000 millones de pesos a este tipo de empresas en un solo año. Sí, y hay casos bien interesantes, me hiciste recordar, Fernanda, te platico así, abriendo un paréntesis, pero rapidísimo, en este conjunto de prácticas de riesgo, yo recuerdo que haciendo un reportaje hace más de 15 años, pues de repente encontramos un caso así de sobreprecios y decían, no, pues es que la única empresa que provee el servicio. Decimos, pero ¿cómo? No es cierto. Esta empresa, hay muchas empresas que proveen este servicio, nos decían en ese entonces, Fernanda. Y decían, sí, pero es que nosotros necesitábamos este color verde Pantone número no sé qué, y es el único que lo tiene. O sea, en este asunto, o sea, hay hasta dejo de cinismo en muchos casos, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que dices es muy importante porque adecuar ciertas condiciones o ciertas características puede pasar en los procesos de adjudicación directa porque son los que llaman la atención, los que ponemos el foco, pero también en un concurso. Muchas veces se desechan los participantes, entraron 4 participantes y conforme ven la convocatoria, los requisitos, este color verde o que son diámetros muy específicos de alguna llanta o de algún material, ya saben que no tienen esas características y por lo tanto su propuesta va a ser desechada y se queda, en vez de una licitación abierta, un concurso dirigido, que es como le llamamos en temas ya más de riesgo, justo porque se puede hacer eso a discreción para beneficiar a ciertos proveedores o a cierto grupo de personas. Y esta práctica que era muy común, no sé si lo sigue haciendo, pero que abrían una convocatoria hoy 21, pero ya le habían avisado hace un mes a sus amigos y la convocatoria cierra el día 21. Entonces, pues, evidentemente, para manipular las entradas de los participantes. Oye, te preguntaría adicionalmente en este estudio, ¿hubo dependencias paraestatales, determinadas áreas que destacaran en el tema de riesgo de corrupción? Sí, así es.
Clasificamos a las instituciones según su nivel de gasto, entonces si nos concentramos en las que más gastan, que suelen ser también pues las que más hay que poner atención, la Laboratorios y Biológicos Reactivos de México, Birmex, fue la institución con el mayor puntaje de riesgo de corrupción en este índice, con 70 de 100 puntos, y después de Birmex pues está el puerto de Salina Cruz, que no solamente tiene un puntaje alto este año, sino subió con respecto al año anterior, porque evidentemente aumentó el gasto en obras de infraestructura que ahora tiene el puerto Salina Cruz, pero también la falta de competencia y transparencia en este tipo de compras, y le siguen la Secretaría de Marina y empresas o organismos como Diconsa, el ISSSTE y Liconsa, en prácticamente una proporción de similar, pero por lo mismo. Diconsa y Liconsa tienen evidentemente unas ciertas irregularidades que hemos monitoreado a lo largo de estos años, pues ya años, pero también porque hay un tema súper importante con la falta de competencia en este tipo de bienes que provee Diconsa y Liconsa, que muchas veces nos preguntamos si la falta de competencia es justificada o si podríamos abrir el mercado para que más proveedores entren a la comercialización de estos productos como leche, como azúcar, como harina, para no cerrar el mercado y que no se arriesguen tanto la calidad como las irregularidades que pues en estos últimos años hemos visto. Perfecto. Fernanda, me quedan un par de minutitos. ¿Nos podrías comentar qué propuestas salen del IMCO a consecuencia de este estudio? ¿Qué proponen? Y por otro lado, quien quiera ahondar más en toda esta información que sé que ustedes la ponen a disposición de autoridades, de investigadores, de la ciudadanía, ¿dónde la pueden encontrar? Claro que sí. Pues primero, como propuestas hay varias, pero una fundamental es cómo aprovechar mejor tanto a las instituciones como a los sistemas electrónicos. La Secretaría de la Función Pública ahora con esta función de reconcentrar la política de compras y al mismo tiempo monitorear que el gasto se use de manera efectiva es una oportunidad y también es un llamado para mejorar el sistema de compras, conocido como Compranet, pero también el monitoreo oportuno de estas prácticas para que no se materialicen en ninguna irregularidad. Hay ciertos elementos que se puede hacer con los proveedores o el registro de proveedores, con los procesos de adjudicación directa para monitorearlos de manera oportuna. Y todo esto, tanto las propuestas como los reportes, el reporte, pero sobre todo los datos, los pusimos y actualizamos en una plataforma de compras públicas del IMCO que pueden explorar la institución que les interesa, el año, el contrato, todo es público y está en imco.org.mx, /riesgos de corrupción para su consulta. Fernanda, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo. Que tengas un excelente fin de semana. Muy buenos días. Igualmente, muchas gracias. Es Fernanda Avendaño, coordinadora de Administración Pública e investigadora del IMCO, hablándonos de estos índices de riesgos de corrupción 2023. Es realmente un ejercicio no solamente interesante, sino que además importante y enorme. El IMCO actualizó la herramienta de compras públicas en México que ofrece visualizaciones, series de tiempo, indicadores de riesgo de más de 800,000 contratos disponibles en Compranet y pues Fernanda nos acaba de ayudar a sintetizarlo, pero hay mucha información que usted puede consultar en imco.org.mx /riesgos de corrupción.